Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes, Vic. Encantado de Buenas tardes, licenciado. Un gusto, encantado de verlos aquí. Estoy admitiendo todavía gente. Oye, espérenme un ratititío, paciencia. A propósito, invité al secretario académico si quería estar aquí con nosotros hoy y no sé si va a tener tiempo, pues, pero les adelanto por si quieren platicar de algo con él más tarde. Miren, la idea, para adelantar un poquito, la idea de la reunión principalmente era que hubieron un montón de preguntas al mero final del martes pasado y nos cortó la comunicación, ¿verdad? Entonces dije, bueno, definitivamente sí hay interés en profundizar un poco el tema y entonces pues vamos a regresar, ¿verdad? Les preparé algo acá, algo que creo que les va a ayudar y solamente vamos a esperar un minutito más y arrancamos. Oyen, déjenme ver quiénes estamos acá. Está Ricarda, Arisaí, Catherine, Crisma, Glenda, Melanie, Michelle, Zulmi, Jennifer. Todas las señoritas están presentes aquí. Vamos a ver. Bueno, yo digo que voy a empezar. Déjenme ver. Tengo tengo un video que les quiero mostrar. Les voy a... Esperen, me están entrando más personas. Espérenme un momentito. Hoy solo estamos terminando aquí de admitir más personas. Bueno, les decía, miren, bueno, primero es un gusto saludarlos. Como les dije al principio, es básicamente que al final de la clase anterior, pues hubieron varias preguntas que al mero final y nos cortó la comunicación. Entonces dije, voy a prepararles algo para poderles reforzar las preguntas. Me di cuenta que tenía que ver con el ADN, con la mitosis, etcétera. Entonces, pues, miren, les tengo este pequeño video. Lo vamos a correr así algo rápidamente. Yo les voy a ir platicando. Lo voy a estar parando también, ¿no? Así les puedo hablar con tiempo, si no se me pasa. Bueno, recuerden, primero déjenme recordarles que donde dice participar, en la parte de abajo de su pantalla, donde dice participantes, si presionan ahí, va a aparecer una pantalla. Del lado derecho hay una mano. Y esa mano me aparece aquí en la pantalla. Voy a estar atento a que eso pase, oyen. También tienen ahí un lugar de chat si quieren hacer alguna pregunta o alguna duda que tengan y son tímidos y no quieren hablar. También está bien. Y por último, les decía que vale la pena siempre estar pensando que si quitan su cámara, les va a ahorrar internet, ¿verdad? El que ustedes vean y el que hablen les gasta menos que si están ustedes también con cámara. Obviamente les va a consumir bastante más. Entonces, habiendo dicho eso, estábamos viendo realmente cómo era el ciclo celular. La parte del ciclo celular es la mitosis. Y la mitosis lo que hace, pues, es la división del núcleo. La mitosis es específica. De todo el ciclo tenemos el G1, ¿verdad? La fase G1, que es la vida normal de la célula. La fase S estaba abajo, que esa es la fase donde se duplican los cromosomas. Yo les hice ver que en los diagramas que les habían hecho, les habían duplicado, ahí habían puesto cromosomas como tales, y en realidad ahí
en la célula están todavía como cromatinas. Vamos a admitir a Glenda ahí. ¿Verdad? O sea que cromatina pues es como un hilo que todavía el ADN está trabajando. Entonces lo que pasa es que se duplica, ¿verdad? Pero continúa haciendo el ADN lo que tiene que hacer. Recuérdense que los núcleos celulares, dependiendo del tipo de célula, va a recibir notificaciones de otras partes del cuerpo, incluso del cerebro, que es el que controla todo, ¿verdad? Y le va a decir, mire, haga tal hormona, ¿verdad? Haga tal enzima. Entonces, la célula siempre está en toda la interfase. Yo les decía a ustedes que la interfase es G1, S y G2, ¿verdad? Entonces, durante toda la interfase va a ocurrir que la célula está haciendo su trabajo normal. Luego, tenemos después de la G2, lo que es la mitosis. Y ahí sí ya tenemos la profase, metafase, anafase y telofase, ¿verdad? Ya son son las 4 fases de la mitosis, que es la mitosis, es la división nuclear. Luego les dije que lo correcto es que después de la telofase, la última fase de la mitosis, viene la citoquinesis, que es la división del citoplasma. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver acá es específicamente la estructura del ADN. Pues ya estamos al final aquí de la recta, ¿no? Entonces les quiero mostrar realmente lo que es, pues repasarles nuevamente la doble hélice. Aquí lo pueden ver claramente, ¿verdad? Si se dan cuenta, en un polo hay un grupo fosfato. Y acá está en el otro, miren. O sea que son cadenas que vienen hacia la inversa. El mismo esqueleto está formado por azúcar y fosfato. Azúcar y fosfato, la parte esquelética de afuera. Pero adentro están amarrados ¿cómo se llama? Adentro están amarradas las bases nitrogenadas. Siempre en el ADN es la adenina, siempre se va a unir a la timina. Y la citosina siempre a la guanina. La adenina y la timina forman 2 enlaces de hidrógeno. Y la citosina y la guanina forman 3 enlaces de hidrógeno. Son muy débiles. Acuérdense que hablamos un montón sobre los enlaces de hidrógeno al principio del curso. Y lo que sucede es que son tan débiles, pero cuando son millones que están al unísono, formándose y deshaciéndose, le dan una rigidez, una estructura fundamental al ADN. Una estructura granítica. Entonces, esa estructura que le da realmente, entonces, son los enlaces de hidrógeno. Vamos a continuar viendo el video. Yo le voy a seguir parando acá. Bueno, les decía que es una doble cadena que viene al revés, ¿verdad? Y entonces aquí, en esta parte de acá, pues tenemos el azúcar, ¿verdad? Y vamos a ver que aquí termina con grupo fosfato. Y aquí el azúcar empieza del otro lado y sigue hasta el grupo fosfato. Van en dirección 3 a 5. Eso se llama donde están los carbonos. Está el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 que está afuera. Ahí no lo ven. Pero el quinto carbono es el que va a tener después al grupo fosfato, ¿verdad? Y es el que va a unirse nuevamente a la pentosa. Bienvenida, Betsy. Bueno, vamos a seguir con la presentación porque tengo con el video, ¿verdad? Tengo una presentación PowerPoint también que les quiero mostrar. Vamos a bloquear aquí el sonido. The double helix is much like a twisted ladder with 2 rails connected by rungs. Now, we'll look more closely at the structure to see. Bien, miren, esto es lo que les decía, ¿verdad? Aquí está el grupo fosfato en amarillo, aquí está el azúcar. Este es el carbono 1, 2, 3, 4 y este de acá es el carbono 5. Cada vez que miran vértices en las moléculas orgánicas, indica en general carbono, ¿verdad? Y aquí está el grupo fosfato, miren. ¿Ya? Este de acá arriba es realmente un grupo de oxígeno, pero aquí se lo simplificaron
¿verdad? No tienen que saber esos detalles. Tal vez en biología 3 ahí tengan que verlo, pero acá no. Esta es entonces una cadena, ¿verdad? Y esta es la otra cadena. Les decía que aquí termina en fosfato. Quiere decir que aquí va a venir otra azúcar, otra ribosa, otra pentosa, otra, sí, ribosa, en este caso, perdón, deoxirribosa. Es deoxirribosa la que vamos a tener. Y acá, porque es el ADN, ¿se acuerdan? Y acá pues viene el grupo fosfato del otro lado. O sea que aquí es donde se va a venir a unir la otra, la otra deoxirribosa. Entonces, si seguimos con la presentación, déjenme ver. Bien, esta es un nucleótido. Lo platicamos varias veces. Este es el grupo fosfato del que les platicaba. Tiene otro, realmente tiene otro, que es el que va a liberar para formarse acá quedarse en la estructura. Pero le están mostrando cómo es que se ve acá, ¿verdad? Y aquí se ve esta base nitrogenada, ¿ya? Y aquí se ve el azúcar. Les decía que este es un carbono, este es el carbono 2, el 3, el 4, y aquí está el 5, que se forma que era este de acá. Y les decía que en esta también habían quitado los oxígenos, ¿verdad? Pero realmente detalles, ¿verdad? Entonces, esta es la estructura. Esta base nitrogenada es la que está acá, viendo hacia adentro de la cadena. Y es la que va a formar esos enlaces, en este caso, de 2 enlaces de hidrógeno. Continuamos. The sugar deoxyribose, and one of 4 types of nitrogen-containing bases. Within each strand, the phosphate group of one nucleotide bonds to the sugar of the next nucleotide in the same strand. Miren, voy a aprovechar a mostrarles que es acá. Miren, en el carbono 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta? En el tercer carbono es donde se está uniendo el grupo fosfato, ¿verdad? Y por eso dicen, la unión entre los azúcares es 3 a 5. Porque, les repito, aquí está el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y viene en esta dirección, en dirección 5-3, ¿verdad? En este caso tenemos dirección 5-3. ¿Verdad? Carbono 5 de uno al carbono 3 de la otra molécula de azúcar. Vamos a continuar, si me deja este. Bueno, y aquí están los enlaces, miren, de hidrógeno. 3 enlaces de hidrógeno y aquí 2. Adenina, timina, citosina, guanina, obviamente. At each end of the double helix, one strand will have a phosphate and the other one a sugar. Specific pairing of bases, called complementary base pairing, holds the 2 strands together, forming the rungs of the twisted ladder. Adenine pairs with thymine. Ven lo que les decía. 2 enlaces y 3 enlaces de hidrógeno. Bueno, esa fue la parte que les quería mostrar, ¿verdad? Y del video era como introductorio, ¿verdad? Pero les quiero mostrar entonces ahora otra. Voy a mostrarles la presentación PowerPoint. Bueno, esperemos que sea esta. Sí, esta es. Miren, déjenme. Aquí tenemos otro video que es el de la mitosis. Esto de acá está mostrando que es una célula o animal o una célula de hongo. Y estos son los centriolos, estos dos que ya se dividieron. Aquí ya se duplicaron. Aquí ya se duplicaron los cromosomas. Tenemos cromátides hermanas. ¿Se dan cuenta? En todos.
A O sea que cellular esto está structure sucediendo that acts as an en la organizing fase S. center for the assembly of microtubules. Aquí, si ya se están separando y formando microtúbulos, Mitosis es la begins with the profase. events of prophase. In the cytoplasm, Y se prophase is empieza, al marked final by de la the profase, formation of empieza, the ya myotonic desaparece la spindle, membrana nuclear y el assemblies of nucleolo. microtubules emanating Este from de each acá se llama centrosome. entonces The centrómero, este chromosomes punto negro, condense into que está complex amarrando a las dos structures cromátides that can be seen hermanas. with a light microscope. Estos centrómeros tienen unas Before proteínas the a cell los enters lados, metaphase, tienen unas proteínas a los lados que se llaman kinetocoros. También se los mencioné en la clase pasada, y es donde estas fibras proteicas del uso acromático se van a unir de un lado y del otro cuando estén en la metafase. Recuérdense que si tenemos esto, va a ser la célula, una representación. En medio se colocan todos los cromosomas y el uso acromático llega directo a amarrarse a los kinetocoros del centrómero. ¿Ya? No confundir el centrómero con los centriolos, ¿verdad? Que son estos de acá. Y ven esta región amarilla, así que se ve hacia alrededor, que incluye a los centriolos. Se llama centrosoma y es el que coordina la formación y dirección del uso acromático hacia los cromosomas. Vamos a seguir aquí con esta animación. Ahí está en la profase, como pueden ver, ¿verdad? Aquí dice profase. Y ahorita se van a alinear todos los cromosomas. Y cuando se alineen es la metafase. Miren, lo voy a dejar correr un poco porque si no, si lo paro mucho. Aquí está metafase, miren. De todas maneras, les voy a mandar el link para el YouTube de esta presentación que estamos haciendo. Aquí es anafase. Aquí tienen la otra. Miren, anafase. Se separan las cromátides hermanas a polos opuestos. Todo esto es la anafase. En cuanto se separaron de la metafase, y es anafase. Y estas fases sí tienen que saberlas. Entonces ya la telofase empieza la fase final de la mitosis y se va a formar la membrana nuclear. Recuérdense que es doble. Y los cromosomas pues ya van a iniciar a formar cromatina, a deshacerse. Ahora va a empezar, miren, aquí va a empezar la otra. Esto es aparte de la mitosis. Esta es la citoquinesis. Luego que terminaron las 4 fases de la mitosis, empieza la citoquinesis, ¿verdad? Ya es establecido de que eso es así. Permítame, voy a adelantar. Estas se las mostré también la vez pasada, si no me equivoco. Esta es la división celular, la mitosis, pero en una célula vegetal, ¿verdad? Aquí lo que está mostrando es que el aparato de Golgi, ¿verdad? Se desintegra, miren, para formar esta pared y aquí se sella, ya después de la telofase, ¿verdad? Y esto vendría siendo lo que es la citoquinesis. Y recuerden, la mitosis es una división celular, perdón, es la división del núcleo. Pero el propósito de la división del núcleo es formar 2 núcleos idénticos. ¿Ya? 2 núcleos idénticos de la célula original. Entonces vamos a tener el mismo tipo de célula. Nosotros, ya les contaba a ustedes que nosotros todas las mañanas que nos levantamos dejamos millones, trillones de células epiteliales ahí tiradas en la cama. Y les hice el comentario de que eso es lo que trae las chinches de la cama. ¿Se acuerdan que van a comer ahí? Y les decía, eso pasa cuando uno pues deja de lavar las sábanas por un tiempo largo. Entonces empieza a traer esta plaga y realmente baja de las paredes, fíjense. Es increíble, se va a los techos. Ahí pasan el día, donde está calientito. Y bajan y pasan, ¿verdad? Y si tienen alfombra, pues caminan sobre la alfombra, pero van a las sábanas. Y entonces por eso es que se dan, empiezan las picazones de piel y todo, ¿verdad? Entonces, pero es porque hay alimento, una cantidad tremenda la que estamos dejando todos los días. Esas células que se pierden tienen que ser reemplazadas. Y yo les explicaba a ustedes que dentro del tejido epitelial que tenemos, están las células, podemos llaman STEM, ¿verdad?
Y estas, pero específicas para el epitelio. Y lo que hacen es que se dividen por mitosis. Una de ellas no se diferencia, se queda exactamente como stem cell, célula stem. Y la otra se diferencia en célula epitelial y es la que va a reemplazar la célula epitelial que se perdió. Y entonces eso está ocurriendo en todo nuestro sistema, todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, esto fue uno de los últimos temas que toqué y que creo que trajo algunas preguntas. Espero clarificarlas ahora. Les preparé este slide, ¿verdad? Dice la actividad, pues lo traduje, pues. La actividad de proteínas específicas conducen al ciclo celular. Hay unas proteínas que tienen que activarse y para ser activadas necesitan recibir, la célula necesita recibir un mensaje, ¿verdad? Y ese mensaje es enviado por proteínas que son enviadas de otra parte del cuerpo. Durante el desarrollo, luego de una herida, por ejemplo, o para compensar el desgaste normal, ¿verdad? Una variedad de células liberan factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento van a viajar y son tipo hormona. No es una hormona, pero es un mensajero, ¿verdad? Es una proteína que va y si esta es una célula, las células tienen receptores para diferentes tipos de estas, ¿verdad? Y si cae específicamente donde, pues debe de encajar específicamente en un receptor fuera de la membrana celular, ya se nos unió Ilma. Entonces, eso lo que hace es generar actividad dentro de la célula. O sea que dentro de la célula viene una, se pega y ese es un mensaje que recibe la célula para hacer una actividad. Ese mensaje se va al núcleo de la célula. Cuando estuvimos platicando del citoesqueleto, les mostré que todo está comunicado por microfibrillas dentro de la célula. Se creía que era, pues todo estaba flotando, ¿verdad? Pero no, está comunicado. Y estas proteínas de membrana, que son receptoras, tienen comunicación directa con el núcleo. Es un sistema realmente fenomenal. Bueno, estos factores de crecimiento son tipo hormona. Dice, el ciclo celular es conducido por proteínas llamadas quinasas dependientes de ciclina. Las quinasas dependientes de ciclina van a estar ahí. Pero si no, son producidas ahí dentro de la célula, pero si no hay ciclina, si no se ha producido esta proteína, estas no van a reaccionar, ¿verdad? Las quinasas son enzimas que fosforilan, añaden un grupo fosfátoris, otras proteínas estimulando o inhibiendo la actividad proteica, ¿verdad? Algo hacen aquí las quinasas. Entonces, el ciclo celular es llamadas quinasas dependientes de ciclina, ¿verdad? Esta es la abreviación para las quinasas dependientes de ciclina. Entonces, son ciclinodependientes, que era lo que les decía yo, porque están activas solo cuando, perdón, es que hice una traducción ahí algo rápida hoy en la tarde. Cuando ellas se unen a otras proteínas llamadas ciclinas. La división celular sucede cuando factores de crecimiento se unen a receptores de superficie. Era lo que les explicaba. Conduciendo a la síntesis de ciclina. ¿Se dan cuenta? Para que haya síntesis de ciclina tiene que haber un ARN mensajero que fue producido en el núcleo, salió de la membrana nuclear y fue atrapado por los ribosomas, ¿verdad? Estos pues generan las proteínas y las mandan al retículo endoplasmático rugoso, luego al liso y luego al aparato de Golgi. Son separadas y en este caso se quedan internas. Son liberadas internamente de la célula para que puedan, por lo que viene ahora. Luego las ciclinas se unen y activan a las quinasas dependientes de ciclina. Ahora se activan estas. Entonces los complejos de ciclina
con la enzima dependiente de ciclina estimulan la síntesis y actividad de proteínas que son requeridas en la síntesis del ADN. Qué pena. ADN. Causando que la célula entre en la fase S. Eso es todo lo que sucede. Oyen. Entra la fase S y empiezan a duplicarse, ¿verdad? Se empieza a duplicar el material, el ADN, el material genético. Entonces, ya van a ver y va a estar amarrado por un centrómero. Se quedan amarradas las dos copias de cada cromosoma. Yo les decía que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Pues ahora vamos a tener, en lugar de tener 42 cromosomas, vamos a tener 94 en un momento dado. Permítame, déjenme ver. Hay gente esperando ahí en el... Bueno. Otras quinasas dependientes de ciclina, ¿verdad? Este es por su nombre en inglés, quinasa dependiente de ciclina. Se activan durante la G2 y otras en la mitosis y promueven eventos en esas fases como las que están acá, ¿verdad? La condensación del cromosoma es provocado por estas. O sea que tienen un nombre genérico, pero hay diferentes que hacen actividades específicas. Entonces, una de ellas es la condensación del cromosoma durante la profase de la mitosis. Luego tenemos la degradación de la membrana nuclear, ¿ya? Que también esa es otra diferente, la que tiene que activarlo. Formación del uso acromático. Esa es otra ¿cómo se llama? Otra ciclinodependiente, ¿verdad? De ciclina. Unión de cromosomas al uso. O sea que todo tiene su... otras quinasas dependientes de ciclina estimulan procesos que permiten a las cromátides hermanas separarse en cromosomas individuales y moverse a los polos opuestos de la célula durante la anafase. Entonces, miren, este es todo el proceso que quiero mostrarles. Aquí viene el factor de crecimiento que les dije, se produce en otro lado, pareciera que fuera una hormona. Esta de acá es un receptor, generalmente son proteínas. Y si se dan cuenta, encaja perfectamente con este. Cuando encaja, cuando entra y encaja, entonces generan ciclinas. Es un proceso más complejo. Tiene que ir al núcleo, ¿verdad? A generar estas ciclinas. Y entonces encaja acá, miren, en la ciclinodependiente. Ahora es un complejo, quinasa ciclinodependiente, ¿verdad? Y esta es la quinasa. Y esto dice, activa para estimular la replicación del ADN. O sea que esta es una específica que va a estimular la duplicación. Cuando dice replicación, es duplicación del ADN. Copias idénticas, ¿verdad? Esto quiero mostrárselos acá. Esto es lo que quería mostrarles. Permítanme que hay gente esperando. Perdonen, ¿no? Miren, yo creo que les mostré esta de acá. Y lo importante de este es que tiene, aquí está la fase G1, miren. Y les decía que esta es la fase normal, ¿ya? Esta es una fase normal de la vida de la célula. Aquí les decía yo que hay que agregar otra línea para poner aquí la citoquinesis, que aquí la tienen junta. Lo correcto es ponerla aparte. Porque aquí la citoquinesis es la división de la célula. Va a formar dos células idénticas al original, con su ADN original, pues. Y aquí, digamos que empieza una célula cualquiera que les dije epitelial, y empieza su vida normal. Hasta que esa célula se vuelve demasiado grande. Cuando la célula se vuelve demasiado grande, masiva, yo les decía a ustedes el problema del intercambio entre el exterior, como por ejemplo esa señal del factor de crecimiento que tiene que activar algo para que le mande un mensaje al núcleo, ¿verdad? Pues se vuelve muy lento y la célula se vuelve obsoleta.
Entonces lo que necesita es dividirse para formar otra célula hija idéntica, ¿verdad? Y que continúe cada una haciendo su trabajo. Hasta que la célula se desgasta. Entonces ya esa célula muere y ya es cuando se forma otra, como les estaba explicando anteriormente, ¿verdad? Que una se queda como célula, tipo célula madre, ¿verdad? Stem. Y la otra pues se vuelve la célula específica de tejido que está haciendo la función. Entonces miren, aquí la célula está haciendo todo lo que tiene que hacer, lo normal, ¿ya? Aquí llega hasta que termina, ¿verdad? Ya se volvió masiva, ya muy grande, muy ineficiente. Entonces necesita duplicar. Entonces entra la fase S. Aquí hay una quinasa que les decía anteriormente que activa este momento, pero esto es bien importante y tienen que saberlo. Hay puntos de control y el primer punto de control, espérame, es que tengo gente entrando. Ahí está. Es entre la fase G1 y la fase S, ¿ya? Ahí ocurre el primer punto de control. ¿Qué es lo que se controla ahí? Que todo el ADN esté completo, esté correcto, esté como tiene que estar. Porque si no está completo, este punto de chequeo son generalmente enzimas. Sí, enzimas controladoras. Aquí lo pusieron como un Metra. Pero si hay error en el ADN, no se permite que esa célula se duplique, ¿verdad? Entonces separa, la división celular separa, esa célula va a ser degradada, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, muere, ¿verdad? Y la botamos. Nosotros todo el tiempo en la orina también, ¿verdad? Todo el epitelio interno que tenemos de los pulmones, incluso de todo lo que es el tracto digestivo, todo lo estamos realmente, las células se están modificando permanentemente. Y entonces las excretamos. Por eso cuando alguien hace examen de heces o de orina, uno de los parámetros que estudian es cuántas células epiteliales hay. Cuentan el número de células epiteliales, ¿verdad? Para ver que no va a haber un problema, ¿verdad? De algún tumor o algo. Les decía que sí, bueno, este es el punto importante. Pasa, digamos que pasó. Aquí en esta fase de acá se están duplicando los cromosomas. Es la actividad principal de la célula, aunque todavía hay funcionamiento de algunas, de formación de algunas ARN mensajeros para proteínas, ¿verdad? Y aquí entra la SG2 y definitivamente sigue haciendo su trabajo normal. Hasta que llega acá, donde tenemos el segundo punto de control. Si, aquí nuevamente lo que está haciendo es que se haya duplicado correctamente. Aquí ya es después de la fase S y aquí se van a chequear antes de entrar a profase. O sea que ese punto es entre la G2 y la profase. Si el ADN, la cromatina, no se duplicó correctamente, ahí también, ahí no pasa. ¿Ya? Entonces el G2, entre G2 y M es el segundo punto de control. Y luego pues tenemos, las fases de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase. Ahí se recuerda. Para la meiosis eso es vital, ¿ya? Porque son las mismas, son los mismos nombres, solo que el meiosis 1, 2, 3, 4. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y luego profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Eso es para la meiosis. Ok, pues ya lo cubrimos la vez pasada. Entonces luego entra, digamos que aquí en el segundo punto, aquí en esta parte, digamos que se le autorizó y pasa a la profase. Les repito nuevamente, ¿qué es lo que sucede en la profase? Pues el ADN se empieza a condensar. La cromatina, sí, ADN. Se empieza a condensar, ¿verdad? Hasta que forma ya bien compacto. Recuérdense, las histonas son las proteínas que le sirven para anclaje, para enrollarse, para que no se enrede todo el ADN y le ayuda a compactarse. Hay un montón de histonas, ¿verdad? Es nombre genérico, pero son un montón de proteínas que ayudan
a que la cromatina se vaya enrollando para que no se, para resguardar su integridad. Y entonces se empieza a compactar hasta que todo está perfectamente compactado. Entonces acá tenemos lo que es, bueno, la profase termina, ¿verdad? Y bueno, les dije que el centriolo se duplica, ¿verdad? Y empieza a viajar hacia los polos, al mismo tiempo formando el uso acromático con la ayuda y la coordinación del centrosoma que está alrededor. Eso va a viajar hasta unirse durante la profase tardía, termina uniéndose a los kinetocoros, que son proteínas del centrómero. El centrómero es el que une a las cromátides hermanas. Y luego pasa a la metafase donde todos los cromosomas se alinean en el ecuador. Ya a la profase tardía ya se desintegró la membrana nuclear y el nucleolo desaparece. Ya no se ve. Entra la metafase, ¿verdad? Y todos se alinean. Esa es la metafase, alineados en el ecuador. Y aquí está el último punto de chequeo, ¿verdad? Lo que hace es que mira que todas las fibras, microfibras del uso acromático estén unidas a los kinetocoros del centrómero, de cada cromosoma, de cada lado. Va chequeando uno por uno. Si hay error, no se permite que pase. ¿Ya? No se permite. Y ahí para. Ahí esa célula se va a descomponer. Continúa. Si se le da paso, todo está bien, todo está amarrado, continúa, termina la telofase y empieza la citoquinesis. Y luego la nueva célula en G1. Por favor, recuerden, G1, interfase, la fase S y la G2 se llama interfase. Estos tres tienen un nombre común que se llama interfase. Y la mitosis es la división del núcleo. En algunos textos desaparece como la división como cariocinesis. Cariocinesis. Bueno, tenemos 21 participantes, estuvo bueno. Miren, les voy a dejarlo acá. Por favor, alisten sus preguntas. Hay algo que quisiera comentarles, ¿verdad? Les puse la tarea número 4. Eso es no por dejarles más carga, sino porque pensamos, eso fue con auxiliares, ¿verdad? De que sería bueno poderlos ayudar a los que no pudieron hacer alguna de las actividades. Entonces, se los puse para el 8. Si tuvieran algún problema para el 8 de mayo, me dicen con tiempo y yo se los extiendo, no hay problema. ¿Verdad? El link ya creo que se los mandó Priscila y no hay ningún problema. Se los voy a prolongar, ¿verdad? Tenemos el examen. Sí, Lick, perdone, fíjese que estábamos viendo con Irving y la tarea 4 se entrega solo hasta el jueves 7 de mayo. ¿No es el 8? No, Lick, estábamos viendo con él y es hasta ahorita, hasta el jueves 7. Jueves 7. Ah, pero pues está bien, ¿no? ¿O sí. No sé. Para mí que pues está, eso, está bien. pues para mí está bien, solo sería de preguntarle a los estudiantes. Pues tienen toda la semana, el resto de la semana para hacerlo. Yo creo que es importante porque es parte de lo que pues va a venir en el final, entonces tienen que estar preparados, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre eso, por favor levanten la mano. Saben, hay participantes, hay una manita ahí al lado derecho. Ahora, si todo está claro, pues miren, realmente yo no sé si desean algún repaso mañana, con todo gusto me puedo unir y si no, pues les doy el tiempo para que puedan terminar de hacer la tarea y para empezar a estudiar, ¿verdad? Le dicen a Priscila si necesitan algo, yo con todo gusto voy a estar disponible.